Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Ser, Saber y Hacer, emisión semanal. Te saluda Odiseo de Ítaca. ¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Pues vamos a hablar hoy de la Matrix de la espiritualidad. Esta palabra que cada vez se hace más popular, y para ello pues tenemos una invitada muy especial. Nos vamos a enlazar por vía Zoom hasta Madrid con Ewa Bárbara Jacewska. ¿Qué tal? Muchas gracias por tu invitación, como siempre. Ewa Bárbara es conocida en Madrid como la chica áurica, que también interviene en algunos programas allá en Radio Libertad en Madrid. Ya tiene un tiempo participando allá y ella tiene una academia de desarrollo de capacidades y es formadora en otros procesos. Entonces, este tema que vamos a abordar el día de hoy, que es la Matrix de la espiritualidad, pues es un tema que, digo, aunque no sé si ya lo haya tocado en otros lados, pero que maneja bastante bien, porque hoy en día se maneja muchísima información. Yo quisiera hacer hincapié porque acabo de ver una serie recién en Netflix que se llama Wild Wild Country, de que habla de Osho, que me acabo de enterar que Osho significa algo así como maestro en japonés, pero que en realidad su nombre era Bhagwan. Y bueno, tenía otro anterior, Siri Ranishi, algo así, ¿no? Que señor, gran señor, algo así, Bhagwan. Entonces, en ese entonces proliferaron, por la época de los 70s, 80s, proliferaron muchas enseñanzas, muchos grupos que llegaban precisamente con esta información. Se manejaban por miles de años antes en Oriente. Y entonces es nuevo para Occidente. No sé si me imagino que sí, en parte lo hicieron a propósito, introducir o fusionar esta información oriental de estas culturas ancestrales al occidente. Entonces proliferaron muchos grupos entre la época de los 70, 80. Recordemos que era la época hippie también, de la libertad, amor, peace and love, amor y paz. Entonces, como este grupo que deja pensando, porque no te dice abiertamente si es culpable o no, si estuvo bien o no, pero finalmente yo le encuentro una coherencia de que lo que decía lo hizo, porque un rebelde era más un filósofo Osho, más asentado en el Zen, en la filosofía Zen. Entonces decía cosas sobre las religiones y se le consideró, por trabajar algunas terapias, como el gurú del sexo. Se le consideraba a Osho, ¿no? Tenía unas terapias de choque que fueron muy efectivas para esas personas. Entonces, pues logró formar una comuna muy grande en estos ashram, estas comunas, llegó a tener muchísima gente, pero por esos años también están otros que no quisiera mencionar porque como hay grupos, fundador de la Fraternidad Universal, fundador de aquí, de allá, entonces son temas muy sensibles porque si estás escuchando y perteneces a estos grupos, pues no te va a gustar lo que yo diga, ¿no? Con cierta distancia te digo solamente que muchos de estas personas en esa época se autoproclamaron avataras de la era de Acuario. Se autoproclamaron reencarnación de alguna deidad o de algún famoso o el gurú de los gurús, como este nombre de Bhagwan Siri Rajishi, algo así, el señor de los señores, bueno, esos títulos eran muy ostentados. Entonces yo nada más me pongo a pensar, imagínate que en este momento pues das un clic y ya tienes información, pero en esa época no. Entonces recibir esta información que era tan nueva, pues no solo que era novedosa, que era impactante, ¿no? Y que te transformaba y que quizá agarró desprevenidos, mal parados, como sea, pero crearon movimientos. Al hablarte yo de estos grupos, si nos vamos miles de años atrás, pues lo han hecho religiones, lo han hecho sectas, lo han hecho ideologías. La Matrix, pues te lleva a una cárcel ideológica, que es de lo que vamos a hablar el día de hoy. ¿Quieres decir algo, Ewa, con respecto a esto? Pues como bien decías al principio, es un tema muy sensible, que quizás eso sí que habría que resaltarlo. Hay personas que están como muy en eso de desarrollo espiritual y oye, sí, tenemos que revisar varias cosas en donde estamos. A mí me encantan temas sensibles, los temas polémicos y los temas delicados, así que estaré encantada de conversarlo hoy contigo.
la Matrix, ¿no? O una simulación, como se dice. Una simulación, ¿por qué? Porque pertenece a un sistema de creencias, una verdad seccionada, y entonces, pues bueno, ¿qué opinas, Ewa? Bueno, este tema, pues es que es como justamente la parte esa que venimos aquí a hablar, que es yo estoy diciendo algo, estoy expandiendo una sabiduría, estoy intentando creerte a ser libre, pero igualmente te atrapo, ¿no? Es que de eso venimos a hablar justamente hoy, de esas sabidurías, de esas ideologías, de esas religiones, de estas líneas de pensamiento que se crean y que justamente te atrapan haciéndote creer algo y que efectivamente luego después resulta que estás atrapado como el que más en la parte de donde tú vienes. Yo, fíjate, esa invitación tuya la compartí en las redes sociales llamándola de la cárcel hacia la otra cárcel, pero con vistas al jardín espiritual, ¿no? Que definitivamente pues eso es. Sí, pues siempre hay una oferta, ¿verdad? Hay una oferta y fíjate, esas ofertas, porque todo es un procedimiento. Eso es como el marketing, el típico marketing que además te cala muy a hondo y que viene a ser una indagación dentro de su ser, porque hay una promesa que te hace además sentir que vas a alcanzar por fin ese algo, y esa promesa además suele ser de que no es algo que tú tienes que gastarte mucho dinero, que no es algo que tú tienes que solamente es por tu pura lógica y por tu puro pensamiento. Luego está la promesa de que de evolucionar, de ser íntegro, de te acercarás a la luz. O sea, ejemplos podríamos dar es que un infinito, de ser por fin ascendido o ser más inteligente, que por fin vas a poder ser como los demás, ¿no? O que por fin vas a acercarte a la verdad, porque fíjate, el ser humano siempre busca la verdad. Nosotros siempre queremos encontrar la verdad, sí. Me dicen que se escucha un poco más la voz de Ewa, que si se podría regular, por favor. Yo también la estoy escuchando como muy encajonada. Voy a ver. Entonces, pues bueno. A ver qué tal ahora. No sé, a ver, continúa. Yo continúo. Es que me estoy viendo además naranja. Yo no sé si tú lo ves igual, yo me estoy viendo naranja. Sí, también te veo naranja, no sé por qué. Quisiste venir de naranja, de color naranja el día de hoy. ¿Qué pasa con la imagen? Bueno, a ver si se me escucha bien, voy a seguir, si te parece. Sí. Pues mientras no me digas nada, yo sigo, ¿vale? Lo que estaba diciendo es que todos estamos tendiendo a búsqueda interior y a búsqueda de la verdad, porque es como el ser humano tiende a dirigirse hacia el amor y hacia la verdad, que es como el raciocinio interior que tenemos, ¿no? Entonces siempre tendemos a querer ser libres, no queremos que nadie nos engañe, no queremos que nadie nos cuente cosas que no son, no queremos esas falsedades en nuestra vida, ¿no? Entonces a lo largo de la historia pues ha sido muy bien solventado las religiones, pero también ha habido movimientos, principalmente en los años 80 también, los movimientos anti algún tipo de religión, ¿no? Entonces tienen un esquema, obviamente, hay un esquema detrás de esto y es hacerte creer que con esto, lo que escuchas, lo que piensas, vas a ser libre, vas a alcanzar la espiritualidad, vas a ser más inteligente o vas a ser mejor de lo que tú crees, que vas a sanar o por fin vas a ascender esas problemáticas que tú tienes. Que tu vida a lo mejor va a seguir igual, pero tú te vas a sentir en otro nivel, ¿no? Esa es la promesa, esa espiritual, pero principalmente la libertad y saber y conocer la verdad. Todo esto se hace a través de un proceso. Y ese proceso, que también se utiliza en el speech típico de marketing, lo que nosotros vemos en marketing o en típico TEDx, en típica conferencia de venta, pues también se tiene, que es un poco andar dentro de ti para averiguar cuál es tu problema, cuál es tu deseo real, cuál es tu disgusto interno, tu miedo, tu falta, qué es lo que tú necesitas, ¿no? Entonces, como la espiritualidad puede abarcar un grande abanico de tus deseos, y qué mejor que el más grande de la libertad, de desarrollo espiritual, de ser más espiritual, entonces es que más palabras adecuadas utilice para ese problema que tú tienes, ya te tengo ahí atrapada, ¿no? Ya te tengo ahí atrapado.
El proceso normalmente es además por lógica. Fíjate, es que te lo cuentan tan lógico, te lo cuentan tan normal y además te hacen lo típico de siempre. ¿Cuál es la tipicona? Porque tú dices, oye, ¿hay alguna tipicona en esto? Sí, la tipicona es, tienes que entender de que para alcanzar esto, tienes que hacer unos sacrificios para llegar a esto. Es decir, que tienes que modificar tus actos, modificar tu vestimenta, o a lo mejor modificar tu alimentación, o modificar algo, tienes que hacer esto por las mañanas y por las tardes y por las noches y no sé qué es, ¿no? Entonces, y si no lo haces, te sientes culpable. Además es que el speech espiritual es muy esto, ¿no? De que tú entiendas, tú quieres conseguir algo, pues tienes que hacer algo, obvio. Si yo tengo sobrepeso y quiero perder peso, tendré que ponerme en una alimentación y hacer ejercicio. Es que es como lógico, ¿no? Lo mismo pasa con el desarrollo, te lo cuentan muy así, pero a veces esos requisitos, atención, son algo que nos atrapa. Porque yo siempre digo, si algo finalmente te resulta que tienes que hacer y que al final has pasado a ser rituales, finalmente te atrapó. Y entonces finalmente es lo que además tú también a menudo lo dices en tus programas, que es la pérdida de poder personal absoluto. Porque si yo al final estoy atrapada en un mundo y me levanto por la mañana a las 6 porque me dicen que a las 6 es la hora exacta y además tengo que hacer esto y además comerme tan pastilla y además tengo que hacer este ejercicio y además tengo que saludar al sur, este y oeste y hacer, no sé, 4 brincos y no tomar nada en todo el día. O sea, acabaré haciendo estas cosas creyendo que esto me va a hacer más espiritual. Pero atención, llegará un momento donde me enfrentaré al otro y el que no lo hace lo voy a reprochar, lo voy a como tratar mal. O sea, ¿cuántas veces os habéis encontrado con personas que son veganas o vegetarianas y no aguantan enfrente a las personas que comen carne o incluso rechazan en sus círculos personas que comen carne? Pero tú no eres espiritual. Se supone que ¿por qué eres vegetariano? Porque yo soy una persona espiritual, evolucionada, considero que ya no tenemos que tomar carne, etcétera. Muy bien, muy bonito. Sin embargo, llevas unos zapatos de piel, sin embargo, llevas un bolso de piel, ¿no? De animal. Y luego esa espiritualidad que tanto quieres alcanzar, no la tienes hacia los demás, los que no están en tu bando, y tampoco la tienes contigo mismo, porque basta con que hagas un error y ya, vamos, es el fin del mundo. Basta con que te tomes, no sé, yo me tropiezo mucho con esto de, ay, tú que tienes esos cursos en tu academia que son muy con las capacidades y con las frecuencias, ¿cómo es posible que te tomas el refresco ese famoso, que no lo voy a mencionar, que termina en cola, ¿no? Y yo digo, pues es que me apetece. Un día de repente mi mente dijo, es que me apetece, pero es que esto es muy tóxico, es muy no sé qué. Sí, pero me apetece y no por eso dejo de ser X, Y, Z. Simplemente digo, y la vida es para vivirla. Y si llega un momento dado que estás dependiendo has dejado de vivir tu vida, has dejado justamente lo que querías, que es la libertad y ser espiritual, has pasado a ser otro soldado más, otro funcionario más, otro trabajador más para alguien espiritual. Simplemente te has comprado lo que te han vendido. No sé qué es lo que opinas tú. Nos podemos ir muy profundo al hablar de estos temas. Yo mencioné algunos grupos que proliferaron en la época de los 70s, 80s, nos podemos ir más atrás. Inclusive hay una charla filosófica donde se dice, no sé si era Nietzsche, Dios murió, ¿no? ¿Qué significa esto? Que requeriríamos para nuestra autoexperimentación terminar con estas creencias, con esta información que ha sido legada a nosotros, porque finalmente como ideología nosotros la aceptamos, por lo cual toda esa información que refiere a un creador, a un absoluto, a un Dios, si nosotros la aceptamos tal cual, lo mismo estaríamos en una Matrix, o sea, en un sistema ideológico creado por otras personas que nos antecedieron y que hicieron estos planteamientos y que inclusive pudieron crear atributos, lecciones, libros con respecto a una divinidad. Lo más importante aquí, obviamente, para salirse, para dar un paso fuera de esto, es la autoexploración de tener nuestra experiencia nosotros, en pocas palabras,
de lo que es de lo que es Dios o la divinidad. Si no va a la par, entonces quiere decir que estamos aceptando esta energía que otros ya crearon y que al juntarse determinado grupo de personas hablando sobre lo mismo, pensando sobre lo mismo, adorando hacia lo mismo, pueden crear una malla de ilusión mentalmente, o sea, crear una efigie, como se conoce, o una representación que energéticamente entre más poder se le da, pues agarra una fuerza en la realidad de los que crean, profesen o estén dentro de este círculo de personas que ejerzan esta creencia. No sé si me expliqué. ¿Sabes qué pasa? Que yo creo que continuamente lo que tú estás diciendo estamos repitiéndolo. Obviamente, ¿no? Como es un patrón que se repite y esas creencias y estas cosas nosotros al final y al cabo las repetimos continuamente. Entonces nos quedamos finalmente suspendidos en el buscar, pero en la misma historia. No sé si compartes conmigo ese raciocinio mío, porque al final buscamos algo y nos quedamos igual de donde estábamos, quizás un poquito más evolucionados o quizás un poco más con más conocimiento, ¿no? Pero repetimos continuamente a lo largo de la historia los patrones de nuestros ancestros, de nuestros antepasados, de su búsqueda. Repetir sin experimentar. También todo esto se trata de la autovivencia, vivenciarlo, vivirlo, explorarlo, para que pues no nos quedemos solamente con esa información que ya se legó, ya se formó, ya se estructuró, pero que está en una reja de información finalmente, ¿no? Que es la Matrix. Hablar de la Matrix es, en época actual, pues se conoce con este nombre por la saga de estas películas, pero ya se mencionaba como la Maya desde tiempos milenarios o como el mundo de ilusión. La simulación también que propone Platón en esta alegoría de la caverna, ¿en qué pasaría de lo que vemos solamente son proyecciones? Y se está refiriendo principalmente a una ideología, ¿no? Cosas sembradas ideológicamente, pero ¿qué hay más allá? Pero para acceder a lo que hay más allá, requerimos experimentarlo, atrevernos a tener nuestras vivencias, a tener nuestras experiencias. No solo hablar. Yo escucho a muchas personas que profesan una religión y son devotos, tienen mucha fe, pero solamente están repitiendo lo que otros dijeron lo que otros legaron a través de libros, mientras no se tenga esta experimentación, esta exploración, este contacto con tu propia experiencia, con aquello sublime o el creador, como se le quiera llamar, pienso que estamos limitados. Entonces, ahí es la trampa de la Matrix. Hablando específicamente de ahora, en la actualidad, del New Age, mucha información de la espiritualidad, llegas a grupos, te afilias, de la noche a la mañana te vuelves vegano, te vistes de blanco, radicalmente dejas la carne, quieres dejar el mundo, quieres volverte un ermitaño, pero no se puede porque vives en una ciudad y tienes una vida, ¿no? También con la cual interactuar. Entonces creo que el tema va enfocado por ahí. Mucho, además, porque fíjate que cuando tú quieres experimentar ese mundo para alcanzar ese X que tú buscas en esa supuesta espiritualidad, obviamente tienes que hacer un acto de introspección en ti mismo, ¿no? De ver cuáles son tus valores, cuáles son tus pensamientos, qué eres tú contigo, y eso es como lógico. Pero es que ¿cómo vas a experimentar el mundo? ¿Cómo vas a poder mejorar? ¿Cómo vas a poder hacer esa introspección y hacer un resumen un poco de quién eres, cómo eres y qué cosas y deberías de evolucionar? No voy a decir cambiar, ¿no? Evolucionar, si no interactúas con los demás. Es decir, ¿cómo sería un desarrollo de una persona que nació en una cueva, no vio una cara humana jamás en su vida, ni tampoco de un animal, y está ahí entre las rocas? ¿Cómo sería su comportamiento y su evolución humana? ¿Cómo se desarrollaría? ¿En base a qué? Pues observando la naturaleza y ya está. Pero nosotros tenemos una gran oportunidad de ser más espirituales si queremos, observando a los demás, perdonando a los demás, perdonándonos a nosotros mismos, entendiendo, empatizando con el otro, empatizando contigo mismo, no siendo tan exigentes y también dejándonos un poco libres, dejándonos
ser permitiendo al otro que sea como es y atención, permitiéndonos ser como somos mientras evolucionamos, ¿no? Pero lo que tú estás comentando es algo súper interesante, porque sí, la gente se vuelve como medio loca de ahora, pues claro, adopto tal cosa, entonces ya visto de blanco, ahora tengo, no sé, huelo a incienso todo el día y ya no como y ya respiro y ya, pero claro, en cuando vea al otro le voy a envidiar, en cuando vea a aquel voy a tener celos, en cuando vea este en su supercoche voy a pensar, claro, es que lo ha conseguido porque es un ladrón. ¿No? Entonces, finalmente, ¿de qué te sirve haberte puesto eso de blanco? Fíjate, yo en mis sesiones, ahora mismo a nivel, si tengo que comparar hace 10 años al día de hoy, tengo personas que vienen y me cuentan, a lo mejor les pregunto algo y me dicen, no, es que yo los días de hoy entiendo que no quisiera cambiar nada de mi pasado porque eso es lo que hace que yo hoy soy como soy y tengo lo que tengo y doy gracias por lo que soy y lo que tengo. Maravilloso. O sea, como una excusa espiritual es fantástico. Está claro que la persona ha leído, ha visto algún vídeo, ¿no? Ha estado en algún lado y ha aceptado su pasado. Lo que pasa es que tenemos ya clichés y palabras y frases típicas que nos salvan y que creemos entender. Y atención, señores, el saber algo no significa entender algo. Tú puedes saber cómo se prepara no sé, una sopa, ¿vale? O un plato de cocina, pero no significa que tú comprendas, ¿vale? Que lo has hecho, que has pasado por la experiencia. Entonces a veces confundimos el saber con hacer, que como se llama tu programa, ser, saber y hacer. Entonces a veces esas cosas las confundimos pensando que ya está, que ya estamos. Nos hemos leído un libro y ya como el libro nos ha calado bien, nos cae bien y entonces ya nosotros ya lo somos, ¿no? Y yo pienso, oye, puedes ser un ermitaño, pero yo pienso, un ermitaño realmente está en una vida, en un mundo que no ha venido a esto. Entonces, yo siempre cuento, y a lo mejor, mira, a lo mejor me equivoco, algún día lo indagaré y averiguaré si tengo razón o no, pero yo pienso que todos somos, absolutamente todos somos espirituales, todos somos como espíritus que hemos venido a esta vida a vivirla, ¿vale? Y demostrarnos y recordar de quiénes somos a lo largo del desarrollo con el otro. Con lo cual aquí hay porque claro, entonces, ¿quién escucho? ¿Cómo me desarrollo espiritualmente? ¿En qué trampa estoy? Hay un despertar que tienes que hacer para no ser la típica persona, pues trabajo, casa, familia. Pero oye, no estamos hablando de ser espirituales, ¿por qué no dejamos ser a la persona que eso es lo que eligió en esta vida de típico casa, familia y su televisor? ¿Qué hay malo en eso? ¿Qué hay malo en que yo siquiera pues elija, no sé, sobre el famoso bichito que nos invadió en la Tierra hace 2 años, que no puedo mencionar, y que todos entendemos de qué se trata, creo, y que, claro, entonces todos nos pusimos en contra o a favor de algo. Y entonces, ¿qué pasa? Que el otro que estaba en contra de ti ya era malo porque no era espiritual, porque no entendía de terapias alternativas o por lo que sea. Pero perdona, tú no eres una persona que quiere evolucionar en eso de espiritualidad, entonces, ¿qué haces rechazándolo al otro? ¿Qué haces no permitiéndole al otro ser? Él tiene el libre albedrío y el derecho de elegir lo que quiere según sus propias creencias, según sus propios juicios y el conocimiento hasta donde él llega. Y es maravilloso, porque es lo que a ti también te proporciona el evolucionar y te proporciona ser. Entonces es Matrix, sí, porque estamos atrapados absolutamente todos. Y mañana saldrá alguien contándonos que extraterrestres existen y nos contará una historia, nos la creeremos. Y saldrá otro diciendo que para ser más espiritual y más ascendido tienes que tomar jugo todos los días de papaya. Y ahí estaremos comprando un mundo entero papaya. Es que nos lo creemos con tal de probarlo, experimentarlo y a ver si nos funciona. Aquí lo malo, lo feo y el peligro, no sé qué opinas tú, Ulises, sobre esto, es que no saques las conclusiones, no tengas tu propio raciocinio, discernimiento de qué sí, qué no, o pensar, esto me parece descabellado, que yo tenga que hacer esto para ser mejor persona, no por vestirte mejor, por comer mejor, porque está claro que hay una comida más sana y menos sana, ¿no? Pero no por eso te vas a volver espiritual, no es la comida, no es la vestimenta, no es el que vas a hacer mañana o lo que te vas a tomar o qué rituales vas a hacer, sino empecemos primero por nuestro entender el mundo, por comportarnos, por pensar hacia el otro, ¿no? Entonces, a veces vamos enfermos en eso de la espiritualidad y estamos otra vez atrapados por igual, por igual.
que queremos una espiritualidad, pero nos hemos visto atrapados en una historia que creemos que nos va a ser libre porque me voy a levantar a las 4 de la mañana para rezarle a no sé qué Dios y voy a mirar hacia el norte para hacer no sé qué. Si lo haces sanamente, bueno, vale, pero si te has atrapado en alguna creencia, has perdido tu libertad personal. Sí, tan importante lo que es hablar y tan delicado con respecto al sistema de creencias que tenemos, que ya nos legaron a través de libros, a través de cultos milenarios. Dios se llama tal y es de tal y tal manera y le gusta tal y tal cosa, y nosotros lo aceptamos sin cuestionar. Entonces quedamos ahí, a lo mejor sin la posibilidad, o nos estamos perdiendo la posibilidad de autodescubrirlo a través de nuestra propia experiencia, al aceptar de una manera así tan fácil todo lo que hemos recibido de información sin cuestionarla, de que obviamente quien tiene dinero no es espiritual, a quien le gusta lo bueno no es espiritual. Entonces nosotros mismos criticamos estas conductas que no van con lo que nos han dicho que es la espiritualidad. Entonces estamos en un punto interesante de cambiar, pues estas viejas estructuras ideológicas. Yo siempre he dicho, una idea, pues nosotros podemos tener muchas ideas. De hecho, las ideas, mis ideas, pues no van a nacer de ti ni de ti. O sea, van a ser mis ideas. Mis ideas nacen de mí. Pero una creencia, pues una ideología ya se formó a través de los años con determinado grupo de personas que coincidían en pensamientos, características y etcétera, etcétera. Entonces lo que hago yo es tomar esta ideología, o en determinado caso la misma ideología me toma a mí, me atrapa, que eso es la Matrix. Eso es de lo que estamos hablando. Las técnicas, tuvimos un programa anteriormente donde hablábamos de estas técnicas a través de la palabra para manipular, enganchar a la gente, pues ya hablamos de eso. Ellos tienen ya armada su estrategia, su técnica para traerte. ¿Qué es lo que requerimos empezar a hacer como personas para salirnos? Porque, por ejemplo, muchos gurús o maestros hablaban, la humanidad está dormida. Y si lo vemos desde esa perspectiva, que aceptamos todo tal cual sin cuestionarlo, que no hay sabiduría, pues sí, estamos dormidos, aceptamos todo lo que nos dicen, ¿no? Entonces, es muy importante, y por eso en el video de un principio decía, las sociedades, todo mundo, las religiones, todos, lo que ya está estructurado le tiene miedo a una persona que es capaz de pensar, ¿no? Entonces, si a eso va que estamos dormidos, el despertar pues es duro. La verdad, como nos hemos acostumbrado a que la mentira es bonita, pues la verdad no va a ser tan agradable. Sin embargo, va a ser la verdad. Y la verdad es la única que nos puede liberar de esta cárcel. ¿Cómo acceder a la verdad? Sería la pregunta. ¿Cómo acceder a la verdad? Eso es la pregunta, no, ese es el preguntón. Esa es la gran pregunta. Mira, hay una cosa que dentro del esquema tú has mencionado que quiero, a ver si puedo comentar, podemos ahora hacer algo con esa pregunta que acabas de plantear y que has dicho y que quiero a ver si los que nos escuchan pueden reflexionarla. A lo largo de la historia hemos hablado de un proceso además muy elaborado, ¿no?, para atraparte en la verdad. Y muchos de ellos suelen ser relacionados, a ver si te suena, tanto a nivel, o sea, de hace 2000 años, hace 3000 años, como también recientemente de húbose una vez un milagro, tengo testigos de eso, que yo viví un milagro, tengo testigos de ese milagro, y ya en base a eso solvento toda una historia, ¿vale? Y que yo soy la persona adecuada para venir a contártelo. Yo además es que también aquí hay un caso que no voy a mencionar porque creo que es demasiado delicado el tema como para mencionarlo, de una mujer que decía, no, es que yo conozco una técnica excelente que te va a hacer libre, que te va a sanar, que te va no sé qué, y a mí me la dio mi maestro. Mi maestro ya falleció y claro, habrá algunos otros que también conocerán la técnica, pero ¿cómo lo vamos a saber si eres el adecuado para esa técnica, para aprenderla? Pues es porque
tú en el sueño soñarás con la clave que mi maestro te la dará y solo yo conozco la clave. Entonces, en fin, te estoy dando como un ejemplo, ¿no? Que los que siguen, los que son seguidores, pues sabrán de qué hablo, pero da igual, todo esto es como muy descabellado. Entonces dices, oye, ¿nosotros cómo podemos alcanzar la verdad? ¿Cómo podemos saber la verdad? Es que finalmente, mira, yo creo que no podemos en este momento en donde estamos conocer la verdad. Vendrá alguien, lo que tú decías, nos dirá, existe tal Dios, y te la solventará en base a magia y a no sé qué pruebas, y te lo creerás. Y las, ok, me la ha solventado tan lógica y me ha enseñado en mi sistema de creencias que al final yo me lo creo. Mira, hay un sistema de creencias que además tú y yo usamos muchísimo esto en nuestra formación, en nuestros cursos, que hablamos de la técnica de las 4 patas de una mesa. Tú puedes tener una creencia de algo y pensarás esto es descabellado, pero que más yo te muestre de que eso sí es verdad, con casos de la magia o con, no sé, personas que lo afirmen, y si encima tú puedes venir a experimentar eso, eso ya es para ti como la ley de que eso existe y eso es posible y eso es así. Y no habrá nadie que te sacará de ahí hasta que tú no empieces a observar a la persona que te vendió esa ideología o esa religión, no empieces a ver las cosas que no te encajan, no empezarás a estar como atrapado. Entonces, ¿cómo nosotros podemos realmente conocer la verdad? Es que eso es un... realmente pienso, ¿hay alguna manera? Yo pienso que simple raciocinio y tener siempre cuidado de no verse como un medio poseído, que esto es lo único que existe, esta es la única verdad, este es mi único Dios, mi única religión, mi único lo que sea, porque no tiene lógica. No puedes pensar que si tú estás espiritual en desarrollo y estás hacia eso y este es el sitio, y tan amas al prójimo, ¿cómo es posible que el otro es malo, maligno, ¿no? Como poseído por el diablo. Entonces al final nada encaja, nada tiene sentido, ¿no? ¿Quién enseñaría esto? Y pienso, qué difícil es saber la verdad y saber si estás en el lado de la verdad. Entonces finalmente es, quien decía, la verdad os hará libres. Entonces finalmente es, queremos la verdad, pero claro, ¿dónde? En China hay diferentes religiones, en diferentes culturas, con diferente enfoque. En India otras, en Europa hay otras, en Latinoamérica hay otras. Entonces, ¿quién tiene la razón? ¿Dónde está la verdad? Pues yo simplemente diría, oye, vigila un poco más lo que haces, vigila un poco más lo que te hacen. ¿Te están haciendo un puro marketing espiritual? ¿No será que te están...? Porque claro, en la Matrix, no sé si te acuerdas, no sé si has visto la película, pero en la Matrix finalmente se utiliza al que hay dentro metido, no como una batería, como una pila. Eso lo habla muy bien Vadim Zeland en su libro Transurfing, y que habla de los procesos de péndulo que finalmente tiene una cierta energía, ¿no? Y esa energía efectivamente te la roban en cuando tú ya estás en un sitio, cuando tú ya perteneces a una organización, sociedad, religión, lo que sea, y ya les rindes las cuentas, realmente te han quitado el poder, te han quitado la energía y se la estás regalando. Y entonces piensas que a cambio de eso vas a ser un ser ascendido, por fin te va a liberar. No sé qué opinas tú, yo pienso que conseguir esa verdad es algún paso muy complejo. Se han hablado a través de los tiempos, a través de los siglos, el acceso a la verdad. Hay quienes se proclaman tener la verdad absoluta y pienso que ahí radica precisamente la trampa de caer en una matrix, en una simulación, en una ideología. ¿Qué sería la matrix en pocas palabras? Pues una cárcel. Si nos estamos diciendo que es una cárcel ideológica que te encierra, que te limita a tener una mente abierta, porque pues ya vemos a de tal grupo religioso peleando con el otro porque ellos tienen la razón y los otros no, ellos están en la luz y los otros están en la oscuridad. Pero ¿qué sucede? Finalmente, este planteamiento de Platón, que es sublime, si tú sales de ahí, regresas y les dices, oye, lo que estás viendo frente a la pared no es cierto. Allá afuera está lo que es la realidad, lo que es la verdad, ¿no? Esto que estás viendo es una simulación. Si tú llegas con cualquier persona que esté metidísima, ya sea religión, culto, la yoga, qué sé yo, veganismo, lo que sea, que esté metidísimo y que forma parte ya de su universo, y le dices, oye, pero espérate, que lo que tú me estás diciendo no es coherente. Tú estás hablando de amor, estás hablando de trascendencia, estás hablando de espiritualidad y te estás peleando conmigo, ¿sí? Te estás alejando de mí, te estás separando de los demás.
Entonces no hay una coherencia. Y entonces, aunque se oye muy duro, como esas personas están en su Matrix, son esclavos de esa ideología, no aceptan difícilmente un pensamiento que no vaya alineado pues a su Matrix, a su ideología. Y entonces esto es durísimo porque se quiebran matrimonios, se quiebran relaciones de amistad, compañerismo, familias, por estar metido, que si él es de tal religión y yo no soy de esa religión, me quisieron jalar, a mí no me vibró y entonces ya no soy parte del grupo, de la familia o qué sé yo. Y se van fracturando relaciones en lugar de unir, en lugar de acercar, en lugar de comprender. Entonces uno desde afuera pues empieza a dar cuenta de estas incoherencias, pero muy difícilmente, insisto, como la Matrix es una cárcel y entonces tú eres un preso, o yo, si me encuentro en un sistema de creencias, estoy encarcelado ahí. Entonces soy un preso, soy un esclavo. ¿De qué? De una ideología, de una forma de pensar que va a regir y va a dictar cómo me comporto, cómo vivo. Bueno, pues, ¿qué sería entonces la Matrix en pocas palabras desde tu perspectiva? La Matrix de la espiritualidad. Mira, realmente podemos mover varios temas en lo que es la matriz de la espiritualidad. Para mí, tiene muchas cosas en su descripción. Una es que estamos atrapados y vamos de un atrapamiento a otro, lo que yo he dicho, ¿no?, al principio, de cárcel en cárcel. Lo que pasa que cada vez nos la pintan mejor y finalmente acabas haciendo algo, comprando algo o vistiéndote de alguna manera que te crees que esto te mejora a ti como persona, pero finalmente solamente está dentro de tu interior. Finalmente seguimos dentro de una matrix espiritual, regalando nuestra energía, regalando nuestro poder interior, con lo cual, ¿qué es la matrix? En realidad es la vida, porque si nosotros llevamos ese pensamiento un poco más arriba, estamos metidos en la vida. Si atendemos, por ejemplo, lo que es las reencarnaciones, ¿no?, estas teorías, finalmente nosotros venimos aquí a experimentar la vida, no venimos aquí a ser espirituales, venimos a experimentar la vida y de paso recordar nuestras cualidades como ser humano y de evolución humana, como puede ser pues la empatía, el amor, la educación, el respeto hacia el otro, ¿no? Entonces dices, oye, pues entonces la Matrix, menos mal que existe, una Matrix, la cualquiera que sea, porque finalmente nos hace evolucionar, darnos cuenta, el despertar. Pero dices, dentro del mundo espiritual, si yo despierto, ¿en dónde despierto? Porque en la película Matrix es muy claro, si yo despierto es que me desenchufo de toda esa dependencia que tengo y de repente me doy cuenta de que esto es todo un control, que es toda una película que estaba dentro de mí, ¿no? Entonces, en ese vídeo que has puesto al principio del programa, me pareció muy buena frase de huye de alguien que te venda una ideología y que esa es. Eso es justamente la Matrix. Estamos aquí para justamente vivirla. Y cuando te liberas, te permites, yo pienso que cuando estás fuera de ella, te permites ser, te permites vivir, te permites ser. Entonces, lo que está dentro de la Matrix no te permite ser y no permites tú a otro ser. Lo que está fuera de la Matrix, por fin vives y por fin eres. Fíjate que de estos experimentos que se han hecho donde les preguntan estas entrevistas a las personas de edad ya avanzada, de qué cambiarían en su vida, o qué reestructurarían, o qué les hubiera gustado hacer, pues no te están hablando de cosas que la sociedad o estas ideologías te venden, o las religiones te venden, ¿no? ¿Qué harías? Y yo creo que todo se resume en algo muy sencillo, pues vivir. No viví, ¿por qué? Porque pues estaba frenado por mis pensamientos, por mi sistema de creencias. No me aventuré a hacer tal cosa porque era incorrecto y yo compré esa idea de que era incorrecto. No me metí con esta persona porque mi religión no me lo permitía, porque mi familia, porque la ética, porque la moral. Entonces, ¿qué quieres al llegar al final de tus días? ¿Qué hubieras cambiado? Pues ser libre. ¿Libre de qué? De aquí, del pensamiento, la libertad.
aunque nos han vendido frases muy bonitas, que también esa puede ser una matrix, estas definiciones de libertad, pero si somos esclavos, atrapados en una reja, en una ideología, pues la libertad, quien esté al lado y haya aceptado o esté dormido, no se dé cuenta que es un esclavo, te va a mirar con malos ojos por... Pero finalmente, ¿cuántas veces hiciste lo que en realidad querías hacer sin detenerte por toda esta trampa de ideologías, de ética, de moral, que no está mal en algún momento como sociedad, que pueden frenar guerras, que pueden permitirnos vivir una vida más civilizada, de convivencia, para no matarnos unos a los otros? Está muy bien. Pero la libertad empieza ejerciendo lo que queremos decir, lo que queremos pensar, lo que queremos hacer, realmente dictado desde el impulso, desde el anhelo de nosotros mismos, expresándonos a través de lo que hacemos, del movimiento que generamos en el universo. Y bueno, para muchas personas, que insisto, la mayoría pues está metido en una religión, en un sistema de creencias ideológico, en un culto, en una secta, qué sé yo, se casó con alguna idea. Es muy difícil escuchar estos temas y que se aborden y que se desmenucen de esta manera, porque se ven heridos, se ven afectados con lo más importante que parece hoy en día el ser humano tener, que es sus creencias. ¿Cómo dividirías estas facetas de, primero, los que controlan la Matrix, si es que tienen conciencia de que la controlan, con las personas que caen en esta trampa, en esta cárcel ideológica, y con esta puerta o esta vía de salida de la Matrix? Pues es una pregunta bastante complicada. Mira, realmente pienso que a veces me lo planteo, el que maneja esa Matrix, una parte de ella, ¿no? ¿Realmente se está dando cuenta de que la está manejando? ¿Lo hace aposta? ¿Lo hace con un propósito? Y si no se da cuenta, finalmente es como que también está atrapado, ¿no? Porque se ha creído él mismo su propia historia de la que está contando. Y al final dices, ¿qué más da? Si aquí lo importante es que todo el mundo tiene su rebaño, todo el mundo tiene su seguidor, ¿verdad? Entonces aquí no es importante el que la crea, sino el seguidor en sí, el que lo ha creído, el que lo ha seguido, el que ha perdido su capacidad personal por una promesa de una liberación espiritual o un ser más, no sé, más inteligente o ser más, pues eso, espiritual, estar más cerca de la luz. Entonces, es el que se lo creyó, él lo necesita. Pero recuerdas, al principio del programa hemos dicho, es que no podemos ser espirituales y rechazarle al otro, con lo cual nosotros con este programa, y yo creo que ese no es nuestro objetivo, estamos rechazando personas que siguen una religión o siguen un algo. No, no, también son maravillosos, es perfecto. En este momento necesitan de esto. Aquí quizás la salida, la que tú comentas, el no perder tu propia identidad, no perder tu poder personal y no estar atrapado en la Matrix, significa tú puedes, tienes todo el derecho de seguir una religión, si a ti te aporta, si te hace sentir bien, si hace que no mires al prójimo que no sigue esa religión de mala manera, no le estás reprochando algo y es de tu otro bando. Todo lo que es que alguien es de otro bando y no es el tuyo, y entonces ya no se merece tu ayuda, ya no se merece tu buena palabra, ya no se merece que lo ames o que lo quieras por igual que los de tu bando, se entienda, significa que estás atrapado. Entonces lo que se pide a las personas es que acudan a su inteligencia interior y a su coherencia. Imagínate si tienes hijos, para salir de algo donde estás o para por lo menos observarlo, si tu hijo no fuese de donde tú estás, lo rechazarías como hija, lo dejarías de amar, probablemente no, ¿no? Y a las personas jóvenes que no tienen hijos, plantéatelo, míralo, realmente cómo te hacen a ti decir, pensar en contra del otro, ¿no? Entonces yo creo que todo es maravilloso en donde tú estás ahora mismo, en donde estás evolucionando, en lo que tú estás creciendo y lo que estás pensando que haces,
pero siempre cuando lo hagas realmente desde una libertad de ser. Y creo que una de las salidas, y lo hemos mencionado a lo largo de hoy de todo el programa, es que si tú puedes, en tu ideología donde tú estás, es perfecto donde estás, pero si puedes ser y dejarle al otro ser, creo que esto sería la salida. Estamos ya llegando al final del programa. Si nos puedes dejar algunos alertas, 5 puntos, no sé, a detectar para cuestionarnos, para plantearnos si estoy en este momento en una matrix espiritual. Yo creo que a lo largo del programa no hemos dicho 5, sino hemos dicho como muchísimas. Uno, el atrapamiento del juicio hacia el otro. 2, esto es lo más, es decir, si estás en un sitio donde te dicen esto es lo único y esta es la única verdad, pero a ver, a mí me lo puedes demostrar, porque es, no, pero es que dicen porque los que han visto, pero es los que han visto realmente lo han visto, o sea, me lo puedes demostrar, es demostrable. Luego, las ideologías no demostrables, sino simplemente libres de pensamiento, te pueden hacer creer que tienes que cambiar de hábitos. Y eso también, oye, atención, que puede ser que tus hábitos no sean sanos, pero no te hacen peor persona. ¿De acuerdo? Entonces, a lo mejor si de repente tienes que dar un cambio en la vida, a lo mejor planteate que también te están manipulando y haciéndote creer algo. Entonces, ya tenemos la tercera. La cuarta es si la ideología te hace rechazar al prójimo. Esto creo que es un punto bastante importante y bastante delicado y triste, ¿no? Porque finalmente tú te estás desarrollando para entender al prójimo y así y también entenderte a ti mismo. Y el quinto, el sentimiento de culpa, de ser inadecuado, de ser insuficiente, y esta ideología me va a sentir por fin unido al grupo, por fin aquí me van a escuchar, por fin llega la gloria y aquí entienden que yo soy más porque en mi familia, en mi casa no entienden, y entonces ahí es donde yo me veo atrapado. Esos son los 5 puntos que más son visibles. Pero atención, hay muchos puntos que son invisibles, ahí es donde las sectas trabajan mucho para atraparte. Nosotros no estamos hablando ya en esa profundidad porque esto es un tema muy serio y que solamente realmente estas personas son para ser tratadas como psicólogos, ¿no? Y eso de verdad es un tema que debería ser mucho más tratado en la sociedad. Pero estamos hablando de esas líneas de pensamiento, de esos vídeos que ves, de esas conferencias que ves, de esos libros que puedes ver, y esos son los 5 puntos clave. Pues muy bien, muchísimas gracias, Sewa, por habernos acompañado en este tema tan sensible, tan delicado. Como está la frase hoy en día, se tenía que decir y se dijo. Para quien tenga oídos para escucharlo, para quien también esté preparado para escucharlo, porque terminar con una ideología, pues es terminar con una parte muy importante de tu vida que involucraba quizá todo, ¿no? Ese hilo de donde dependes. Pero bueno, lo escuchará, lo valorará también quien esté en el momento preciso para escucharlo, para poder asimilarlo. Quien no, pues a nadie se le forza, ni tampoco estamos diciendo que esta es la verdad absoluta, pero sí es importante este planteamiento. Igual algo que quieras agregar, que quieras decir a las personas que nos estuvieron acompañando. Solamente que no estamos rechazando a nadie, justamente, ¿no? Queremos entender que todo el mundo está en donde efectivamente, donde debe de estar para su proceso y su desarrollo, ¿no? Pero desde la libertad verdadera, que es la libertad de tu ser. Entonces la frase que a mí me gusta mucho cuando siempre comento y discuto mucho contigo, ¿no? De estos temas cuando estamos hablando, tú y yo conversando, me gusta mucho la frase de dejar ser a otro, permitir al otro que sea como es y permitirte a ti mismo ser como es. Yo creo que con eso nos deberíamos de quedar. Obviamente ese tema trae mucha conversación, trae muchos ejemplos que nosotros por diplomacia no hemos querido mencionar, ¿verdad? Aquí, que sería como feo, a mí me parecería feo. Así que también te agradezco ese detalle. Hay que replantearnos, hay que cuestionarnos las cosas. Estas personas que prometieron y que se autoproclamaron avataras en ese tiempo, 70s, 80s, ahorita en el 2020, ¿qué pasó con ellos? O sea, ¿de verdad fue lo que prometieron, lo que dijeron, lo que decían ser? Inclusive como planteándose como seres superiores, pues no. Gracias, un saludo hasta Madrid. Esperemos vernos pronto nuevamente con otro tema claro que sí. Interesante. Gracias a todos los que nos acompañaron. Nos vemos la próxima semana. Esto fue Ser, Saber y Hacer. Gracias por haber estado con nosotros.
regálanos un me gusta y ayúdanos compartiendo este video. Te esperamos en nuestra próxima emisión. Hasta entonces.